Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir rápidamente a nuestro texto en la Biblia, Primera de Corintios 15, y vamos a estar leyendo este pasaje en distintos puntos, distintos versículos. Así que les voy a pedir que tengan este capítulo a la mano en el versículo. Pongan ahí su marcador de la Biblia. Ok, vamos a empezar con el versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo aquí está diciendo, cuando habla de conversaciones, el original nos dice compañías, enseñanzas, no sé con quién estás juntándote, con quién estás conversando y de qué comparten, ¿no? Y si dice, si son malas conversaciones y un corazón malo, no va a salir algo bueno y por ende va a corromper las buenas costumbres, ¿no? Esto suena a un consejo muy bueno, ¿no? Alguien que viene, te pide un consejo, de repente algún joven, un hermano, algún sobrino, nuestros hijos, de repente, yo le aconsejo, ¿no? Oye, mira con quién te estás juntando, mira con quién estás hablando, porque eso al final va a traer una consecuencia. Suena un muy buen consejo, ¿no? Me hace acordar a, dime con quién andas, el que anda con lobos, a aullar, aprende. Son refranes que a veces parece que están más presentes en nuestra mente de lo que la misma palabra está. Pero si yo este pasaje de 1 Corintios lo dejo solamente así, aislado, no tiene ningún sentido. Pablo está poniendo aquí una exhortación, un consejo bíblico, pero tiene un contexto. Ya viene en toda la carta exhortando de distintas cosas y distintos puntos a los corintios, pero tiene que ir de la mano del Evangelio y en este pasaje específicamente de un punto del Evangelio que es la resurrección de Cristo. Vamos a Gálatas 4:9, en la iglesia de Galacia pasaba algo similar. Pablo les escribe exhortar, ¿y qué les dice? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, Dios nos ha conocido, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es como si quisiéramos ya los que hemos entendido el Evangelio, y le hablo a los creyentes, si ya has entendido el Evangelio, ya te has convencido, el Señor te ha transformado, te has arrepentido y el Señor ha transformado tu vida, ¿cómo vas ahora a vivir nuevamente en estos rudimentos, ¿no? Como viviendo por refranes, básicamente. Y si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, de repente sí se ha convencido, entendido la parte teórica, pero en su corazón no ha entendido y no ha conocido al Señor. Entonces, vamos a regresar más adelante a este versículo 33, porque sin el contexto no tiene sentido. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, el evangelio en el que has creído. Vamos a 1 Corintios, nuevamente, seguimos capítulo 15, versículos 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Hermanos, aquí en la iglesia Vida Nueva, el evangelio ya ha sido predicado, ya hemos escuchado, ¿no? Desde el inicio, desde que se abrió esta iglesia, recuerdan, con el pastor Tomás, los que estuvieron de repente en ese tiempo y algunos hermanos todavía, que recuerdo, hay fotos en el internet de cómo estaba todo esto en construcción, no había techo, no había todo lo que hay, no hay fotos, pueden ver en el internet. Ese evangelio que se predicó en ese momento sigue predicándose hasta ahora. Yo lo escuché acá. Y el Señor ahora, por su misericordia, me tiene aquí adelante de ustedes, hablando de ese mismo evangelio. El evangelio que les he predicado, dice Pablo, en el cual ustedes han creído, dice, ustedes creyeron en ese evangelio. El cual también recibisteis y en el cual también perseveraron. Es lo que nos sigue trayendo hasta este punto. Versículo 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esa es la única forma de la salvación. Si no creísteis en vano. En la versión de la Biblia de las Américas dice, a no ser que hayas creído en vano. ¿No? Entonces,
Muchos acá han escuchado el Evangelio, pero probablemente se han convencido, como dijimos, pero no han entendido y no han creído para salvación. Continúa Pablo, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Hace una síntesis, Pablo, un súper resumen, dice que Cristo murió, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, era un testimonio del poder del Evangelio. Pero las Escrituras, en este caso se está refiriendo al Antiguo Testamento también, dan testimonio y declaran de aquel Cristo que iba a venir a morir, pero también que iba a resucitar. Y Pablo se detiene y hace un sustento, aclara, hace una aclaración de la resurrección de Cristo. En el versículo 5, él avanza y dice, y se le apareció, y que apareció a Cefas, Cristo resucitado apareció a Cefas, y después a los 12. A este Simón Pedro, el pescador. Cefas es Pedro. En Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, Juan le dijo a Pedro, estaban en la barca pescando, después de que Cristo ya había resucitado, ellos regresaron a sus labores de la pesca, y le dice Juan, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Este Pedro cambió. Vio a Cristo resucitado. Y ya el mismo Pedro que negó al Señor 3 veces, el mismo Pedro ya no era el que luego vemos en el Pentecostés. También se le apareció a los apóstoles y en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos, nos dice Pablo, de los cuales muchos aún viven. Vayan y pregúntenle, hermanos, evidencias de la resurrección de Cristo hay, bíblicas y aún extrabíblicas, que dan clara razón y explicación de esta resurrección de Cristo. Y Pablo está poniendo todos estos detalles, estos testigos, Cefas, los apóstoles, más de 500 hermanos, vayan, búsquenlos, pregúntenlos, muchos viven, dice Pablo. Y después apareció a Jacobo, Jacobo que probablemente se refiere a Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, que es él pone probablemente esto porque dice, él era su hermano, el que lo vio desde pequeño, ¿no? Él mismo ha visto a Cristo y lo ha visto resucitado. Y por último, dice versículo 8, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se pone él mismo como testigo. Este Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos, que los llevaba para encarcelar. Este mismo Saulo de Tarso cambió. ¿Por qué? Porque conoció al Señor, porque vio a Cristo resucitado. En Hechos 9:35, el momento de la conversión de Pablo, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es este? Es el Cristo. Cristo resucitado le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, estás pateando contra el aguijón y el que se hace daño eres tú. Piensas que vas a poder hacer algo contra los cristianos, contra la iglesia de Cristo. El que se hace daño eres tú. Y por eso Pablo, él dice, por la gracia de Dios, en el versículo 10 de Corintios 15, dice 1 Corintios 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él vio a Cristo resucitado. Y Pablo está dando este énfasis. Ahora, ¿por qué está dando un énfasis tan claro sobre la resurrección, Pablo? ¿Qué estaba pasando en Corinto en ese momento? Pues al igual que aún pasa en nuestro tiempo en esta iglesia y en todas las iglesias que son del Señor,
empiezan y pueden empezar a entrar ideologías que los mismos creyentes, los mismos hermanos, permiten que permeen en la iglesia. ¿Y qué estaban diciendo los de la iglesia de Corinto? Decían que no existe la resurrección de Cristo. Pero oye, pero tú has creído que Cristo ha resucitado, ya les he predicado eso. Sí, pero ya no creemos que existe la resurrección. Dice, pero versículo 12, eso nos lleva al siguiente punto. Dice, ellos decían que no hay resurrección. Vamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿No? Ellos estaban empezando a llenarse de estas doctrinas falsas. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, ok, ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿se dan cuenta de la incongruencia, del sinsentido que están hablando? Y si Cristo no resucitó, van entonces es nuestra predicación y nuestra fe. El pastor John MacArthur, en una entrevista con un entrevistador judío, él explica y le dice, lo voy a parafrasear, dice, no puedes simplemente decir que Jesús fue un noble maestro y un buen maestro judío, porque él fue más allá, él cruzó la línea. Entonces, o es un blasfemo y merece la muerte, o es el Mesías y merece adoración. Eso es lo que le explicó el pastor MacArthur. O sea, Jesús para los judíos muchos lo toman como un buen maestro. Sí, tenía buenas enseñanzas, tenía buenos consejos, era amoroso, cuidaba esto, lo otro, pero no era el Hijo de Dios y mucho menos había resucitado. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, es como muchos buscan desacreditar a Pablo y decir que Pablo fue un charlatán, una persona que llevó al extremo su fanatismo y movió y llenó del evangelio, de este evangelio, en toda la zona donde él predicó. No tiene sentido pensar en esto, y esto es lo que Pablo les va a explicar. Nosotros no podemos separar el evangelio y tomar esto sí lo creo, tomo esto, es un buen consejo, me va a servir para mi trabajo, me va a servir para mi casa, para mis hijos, pero estas otras cosas no me cuadran tanto, ¿no? Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. O sea, si Cristo no ha resucitado, si yo tomo algo del Evangelio y digo, esto no es verdad, y lo que estaban haciendo los corintios en ese momento, Cristo no ha resucitado, no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Entonces, si esperamos en esta vida, en Cristo, en ese Cristo que no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No hay sentido que estemos aquí un domingo de un feriado largo, cuando todo el mundo se ha ido al sur. ¿Qué hacemos entonces nosotros acá, perdiendo el tiempo? ¿Qué sentido tiene que estemos acá? Pongámonos de pie y vamos a cocinar una parrilla o algo así. Eso es lo que les está diciendo Pablo. No tiene sentido lo que ustedes están diciendo. El versículo 32, en la segunda parte, dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso es lo que el mundo piensa, eso es como el mundo se rige. Trabajo, me esfuerzo, haré riqueza y goza de eso, ¿no? Y esfuérzate porque vas a tener tu recompensa, vas a ganar tu dinerito y vas a poder tener, no sé, un estatus, vas a lograr esto, tantas cosas que el mundo pone. Así que comamos, bebamos, porque mañana nos morimos. No sabemos cuándo nos morimos, pero que si nos llega la muerte, que nos llegue bien gozados. Esa sería la respuesta lógica si Cristo no resucitó. Y esa es la respuesta lógica para todos aquellos que en su corazón no creen que Cristo haya resucitado. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Aquí está, a partir del versículo 19, el Señor Jesús está dando la parábola del rico y Lázaro, un hombre rico, un pobre llamado Lázaro. Vivieron cada uno su vida y el hombre rico vivió
en sus riquezas. Se encargó de trabajar, de hacerse, de juntar cosas para sí, bienes. Pero ¿qué llega? ¿Qué llegó? Lo que nos va a llegar a todos un día, que es la muerte. Y de eso nadie se va a escapar, hermanos. Nadie. Y eso es a lo que muchos le tienen miedo. Que venga la muerte, ya viene. Pero tengo mis hijos pequeños, ¿qué va a pasar? No, pero todavía no cumplo esto, me falta hacer esto, me falta hacer lo otro. La muerte va a llegar y le llegó a este hombre rico. Y se dio cuenta que había malgastado su vida y se dio cuenta que había atesorado donde el tesoro se destruye. Y ya cuando se da cuenta de esto, y lo que nos mencionó el pastor Fernando la semana pasada, ¿no? en Hebreos 10, ya, ¿qué es lo único que le queda? Una horrenda expectación de juicio, ya no hay más que hacer. Entonces, lo único que quedó es, dijo, tengo 5 hermanos. Se encontró ahí con Abraham y le dice, a Abraham le dice, versículo 30, entonces le dijo, no, padre Abraham, ayúdame. Él está pidiendo para ir hacia sus hermanos. Le dice, si alguno fuere a ellos, a mis hermanos de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Déjame ir yo de entre los muertos a hablarle a mis hermanos y decirles que se arrepienten, porque a donde vienen, a donde yo estoy, hay perdición. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Cristo mismo se levantó de los muertos. Y aún hay muchos que no creen. Cristo mismo dio evidencias claras, se presentó a muchas personas, dejó mucha evidencia, dejó muchos testigos para que no haya duda de su resurrección. Pero aún muchos no creen. Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Más adelante, en Lucas 24, versículos 25 al 27, el Señor Jesús explica por qué. ¿Por qué entonces no creen? Si ya hay una evidencia clara, si ahí mismo han visto y hay testigos de que en este tiempo, ¿no? de los Corintios, hay testigos vivos de que Cristo ha resucitado. Entonces, ¿por qué no creen? Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Este es el origen de todo el problema, el corazón del hombre. El hombre no cree por su corazón. No porque no tenga evidencia, no porque no le hayan hablado, sino porque tiene un corazón duro. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No han escuchado? Y esto yo mismo no les he enseñado, le dice Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él explica y dice, en el Antiguo Testamento, en toda la palabra, hablan del Mesías, del Cristo que iba a venir. Y que moriría, sería sepultado y que resucitaría. Esta es la insensatez y el corazón duro para creer del hombre. Miren, vamos a Éxodo 15, versículo 17 al 18. Moisés y todo el pueblo judío ha sido rescatado de los egipcios. Han visto cómo el Señor ha mostrado su poder. Y Moisés levanta una adoración. Desde la mitad del 16 dice, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, nuevamente tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Moisés sabía de quién venía su salvación y sabía que Jehová, él no entendía toda la revelación que nosotros tenemos ahora en las Escrituras, pero él sabía que Jehová reinaría para siempre. Y ahora nosotros sabemos eso. Entonces, el siguiente punto es, nosotros sabemos que sí hay resurrección, hay evidencia y el Señor ha hecho su obra en cada uno de los creyentes, convenciéndolos de esto, cambiando su corazón. En 1 Corintios 15,
Seguimos avanzando, el versículo 20. Pablo les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Y es primicia. Cuando los judíos tenían alguna cosecha, llevaban las primicias, lo primero que cosechaban, como ofrenda al Señor. Y es esta ofrenda el Señor Jesús, él mismo se presenta ante el Padre. Yo soy lo primero, el primero que se ha levantado de entre los muertos. Pero no solamente es la primicia en cuanto a lo primero, lo especial, sino que es una seguridad, es un sello, es nuestra garantía de que nosotros también, ¿qué? También resucitaremos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ese es el centro de todo. Que Pablo le está explicando. Ustedes con esta doctrina falsa que ustedes están permitiendo que entre a la iglesia de que no hay resucitación, perdón, que no hay resurrección, que Cristo no ha resucitado, están perdiendo totalmente el enfoque del creyente, de que nosotros también vamos a ser vivificados. Entonces nosotros sabemos que sí hay resurrección y que nosotros vamos a resucitar en Cristo con el mismo poder que lo hizo Jesús. En Juan 10, del 17 al 18, no sé si tienen ese pasaje en las hojitas, pero Juan 10, del 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo poder que tuvo el Señor al vencer la muerte, al dejar el sepulcro vacío. Con ese mismo poder el Señor ha puesto sobre su iglesia para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Y ahí está el centro de todo esto. Porque esto, hermanos, esta verdad que estamos viendo acá, cambia todo el panorama de todas las cosas. No tiene ningún sentido nada sin lo que está explicando Pablo acá. Nada, no, nada de las cosas de su vida, nada de lo que hagamos, digamos, pensemos, planeemos, tiene ningún sentido sin lo que Pablo está explicando acá. Seguimos ahí al versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El pecado ya no tiene poder sobre el creyente. El creyente ahora ha sido librado por la obra de Cristo. Hay una alabanza que cantaron, creo también hoy día, que dice, tiene una parte en la que dice, en su muerte vivo yo. Pero a mí me gusta más pensar, por su vida vivo yo, porque Él resucitó. Él murió, limpió nuestros pecados. Pero si Él no resucitaba, no tenía ningún sentido esa muerte. Él fue el único digno de poder llevar todo el pecado y poder tener el poder de resucitar. Nadie más podía haberlo hecho. Y gloria a Dios porque Cristo fue digno de hacerlo. Entonces, la muerte perdió su aguijón. Esta es como la abeja que va y pica una vez y deja el aguijón. Y ahora viene y ya no te puede hacer daño. Pero ¿dónde dejó su aguijón la muerte? En Cristo, por nuestros pecados. Pero Él venció. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y eso vamos a poder decir nosotros. Ese es el centro, hermanos, que nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo. Que nosotros vamos a
tenemos la promesa de que así como Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Entonces, eso cambia todo, como decimos, ¿no? Regresamos al versículo que leímos al inicio, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces le digo, hijo, ¿por qué te vas a preocupar de no tener malas conversaciones, malas compañías? Porque Cristo ha resucitado y porque le vamos a ver y porque el creyente ahora vive para darle gloria al Cristo que está resucitado. No estamos hablando de un muerto, no estamos hablando de una teología sin fundamento, no es como el budismo, no es como tantas otras sectas, religiones que se levantan hablando de gente que no está, que no existe, de ídolos falsos. Nuestro fundamento es Cristo, porque Cristo, Él ha resucitado. Entonces, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida del creyente, vivir en gratitud a su Señor. Ha resucitado y por esa obra de Cristo, entonces yo sé que voy a resucitar juntamente con Él y Él me ha capacitado también para vivir en santidad para Él. Entonces mi vida ahora es una vida de gratitud al Señor. Gracias a Dios. Yo me imagino siempre esa alabanza, que es una alabanza que me gusta mucho, lo que han cantado, Él es digno. Y me imagino a la iglesia cuando Cristo, el Cordero, rompa el sello del libro y toda la iglesia, todos los santos unidos con los que ya están en el Señor, cantando, Él es digno. Porque tenemos ese Señor que está ahí, sentado a la diestra de Dios Padre, resucitado. No estamos hablando de alguien inexistente. Y eso me hace vivir agradecido al Señor por su gracia. No estoy agradecido, ojo, por, como el mundo muchas veces dice, no estoy siendo agradecido, sí, sé agradecido porque tienes estudios, sé agradecido porque tienes una casa, un carro. No le agradezco a la vida, no le agradezco a la suerte, le agradezco a una persona que vino y murió y resucitó. Versículo 58, para terminar, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le hablo a mis hermanos, a cada uno de los siervos de Vida Nueva, a cada uno de los servidores, las maestras, los niños, los jóvenes, los varones, los domingos, cultos de oración. Su trabajo, hermano, no es en vano. El Señor ha resucitado. Así que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, que su obra, la obra del Señor, siga avanzando. Así como este recinto que era arena, simplemente que no existía, y el Señor ha ido progresando en su obra. Seguimos nosotros hasta ver a Cristo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y terminamos, hermanos, con Éxodo 15, del 17 al 18, la adoración que levantó Moisés al Señor. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová. Él nos ha preparado una morada. Veremos a Cristo y estaremos con Él. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Oremos.